Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos súper bien. Yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno, vamos a hablar del caso Kendrick Johnson. Es un caso muy raro. Es un caso que se hizo como muy popular aquí en YouTube hace un tiempo. Y es un caso que está resuelto, pero hay muchas veces que hay casos que están cerrados y la resolución está bien, pero no tienen justicia porque no aclaran las cosas. Y este es uno de ellos. Da bastante rabia, vais a ver. Aunque tiene bien de teorías raritas. Es que tiene muchos plot twists. Yo creo que os va a gustar mucho. Evidentemente, pues el caso es terrible, pero yo creo que os va a gustar la investigación. Además, bueno, esto es una cosa mía que yo no sé si es que estoy loquita, pero a mí me gusta mucho, o sea, me llama mucho la atención la vida del high school de Estados Unidos, o sea, los high school de Estados Unidos, los institutos estadounidenses me llaman mucho la atención y justamente os he hecho dos casos, este y otro que vais a ver más adelante, que tienen que ver con esta temática. No sé, igual os gusta a vosotros, pero a mí me llama la atención. Luego soy súper crítica con Estados Unidos, pero me llama la atención. ¿Qué te digo, amiga? Bueno, antes de comenzar ya sabes que me puedes seguir en todas las redes sociales y todo eso que ya te sabes. Y ahora sí que sí, comenzamos. Bien chicos, como te acabo de decir, el protagonista del caso de hoy es Kendrick Johnson, de 17 años, nacido el 10 de octubre de 1995. Sus padres eran Kenneth y Jacqueline Johnson y era el más pequeño de la familia y la alegría de la casa de los Johnson. Era divertido, respetuoso y pues era muy bueno en los deportes, especialmente en el básquet, pero también en el fútbol. Formaba parte del equipo de básquet, pero además de esto, también era bueno en matemáticas y en ciencias. Tanto sus padres como sus compañeros y profesores creían que tendría un futuro prometedor porque pensaban que podría optar a muy buenas universidades. El instituto, por cierto, de Kendrick era el Lowndes High School de Valdosta, en Georgia. Con todo esto nos vamos entonces al día de los hechos, que es el 10 de enero de 2013. ¿Alguien más tiene la sensación de que en 2013 ocurre todo? ¿Cuántos casos ocurren en 2013? Es que es muy fuerte. Entre 2011 y 2013. Daros cuenta. Ese día, pues bueno, las clases de Kendrick ya habían finalizado. Sin embargo, el joven no fue a su casa. Acabaron en torno a las 2:30, 3, pero como os digo, pues él no regresó a casa, pero su madre, Jacqueline, no se preocupó demasiado porque era habitual que él se quedara después de clases y fuera al gimnasio del instituto. Ella, Jacqueline, conocía cuando él tenía un partido oficial, pero como os digo, era habitual que él entrenara después de clases. Sin embargo, llegan las 10 de la noche y Kendrick todavía no ha regresado, así que Jacqueline entonces ya empieza a ponerse muy nerviosa. Se monta en su coche y conduce hasta el instituto para ver si, yo qué sé, si han alargado con el entreno y se da cuenta de que no hay nadie en el instituto, así que inmediatamente va a la policía junto a su marido, con Kenneth, y exponen a la policía que es que el chaval, que tiene 17 años, no ha llegado todavía. La policía, sin embargo, y esto es algo bastante habitual, le da igual. No es que le dé igual, sino que le quitan importancia y dicen que probablemente pues el chaval se habrá ido con algún amigo o con alguna novieta. Pero en estas situaciones todos sabemos las rutinas de nuestro familiar, los horarios que tiene, la forma de ser. Y tanto Kenneth como Jacqueline sabían perfectamente que Kendrick no haría esto de llegar tan tarde, porque para este momento ya eran las 12 de la noche. Esa noche en casa de los Johnson evidentemente no se durmió absolutamente nada, estuvieron llamando por teléfono a amigos y a familiares y a la mañana siguiente, día 11 de enero, Jacqueline se presentó en el instituto de su hijo con un montón de fotocopias con la cara de su hijo, con el número de teléfono y repartiéndolos por todas partes para ver si alguien sabía algo. Y aparte también habló con todos los profesores y ellos dieron parte también a la madre de Kendrick de que él había faltado a algunas de las últimas clases de ese mismo día. O sea, no es que Kendrick no fuera a casa después de clases, es que estaba ausente en algunas de las clases de ese mismo día 10 de enero. Mientras Jacqueline estaba intentando buscar algún tipo de pista del paradero de su hijo, evidentemente la vida continúa para el resto de personas y en el gimnasio
gimnasio del instituto. Varios alumnos están en el gimnasio con un profesor haciendo clase. Cabe aclarar que el Lowndes High School tiene dos gimnasios, uno nuevo y otro antiguo, y nos situamos en el antiguo. Este gimnasio antiguo del cual os estoy hablando tiene pues sus canastas del baloncesto y pues cosas de gimnasio, pero también tiene en una esquina unos rollos que son rollos bastante grandes de colchonetas. Colchonetas o tatamis. Para mí eso es un tatami de toda la vida, pero bueno, lo podemos llamar colchoneta porque también es una colchoneta. Entonces, este tipo de colchonetas se desenrollan y se ponen en toda la superficie del gimnasio cuando se va a hacer entrenos de las animadoras para las piruetas que si caigan en blando, o cuando se hace deportes de contacto, o para hacer, yo que sé, volteretas, estiramientos, whatever. Y pues estos rollos estaban puestos en una esquina, son bastante altos, y lo habitual era que los alumnos que iban a entrenar o a hacer clases o lo que sea, dejaran sus pertenencias encima de estos rollos. Y luego los cogían y ya está, pues yo que sé, no tenían ganas de pagar una taquilla, pues lo dejan ahí, ¿no? Pero cuando ese día una alumna va a dejar sus deportivas encima de estos rollos de colchonetas, le llama la atención que en el rollo que está más en la esquina sobresale lo que parece unas medias o unos calcetines blancos. Ella piensa al principio que es una broma y se acerca, y cuando da como un salto para ver qué es lo que hay ahí, se da cuenta que es que no, que hay una persona metida en el hueco de uno de esos tatamis o colchonetas. Entonces, asustadísima, va al profesor, le explica lo que hay, el profesor se pone muy nervioso, acude corriendo y se da cuenta que sí, que hay alguien ahí atrapado. Y lo primero que dice es, tranquilo, te voy a sacar, e intenta sacarlo como subiéndose a los otros tatamis o colchonetas, intenta levantarle así, eso es imposible, y entonces decide volcar el rollo de la colchoneta con esta persona dentro. En el momento en el que esta colchoneta se vuelca, un olor muy fuerte inunda todo el gimnasio. Además, el profesor, cuando está intentando sacar a esta persona y le está diciendo, te voy a ayudar, aguanta, se da cuenta que esta persona está fría, la piel, los músculos están muy rígidos, y esto es indicativo de que esa persona probablemente ya no tiene vida. Evidentemente, y esto es una cosa que sabemos porque aquí todos somos adictos al true crime, haciendo esto de lo que os estoy hablando, aunque es por una buena causa, es para intentar sacar a esta persona de ahí que estaba atrapada, que eso debe ser terrible, se estaba contaminando muchísimo la escena. Igualmente, el profesor, teniendo en cuenta lo que estaba sucediendo, llama de inmediato a emergencias y llega pues una patrulla de policía y una ambulancia. Los alumnos son desalojados del gimnasio porque muchos entran en pánico, aparte del olor, yo creo que también tiene que ser muy bestia. Y simplemente con un primer visionado se llega a la conclusión que muy probablemente la persona que está ahí metida dentro, en el hueco de esa colchoneta, sea Kendrick Johnson. Pero faltaría un buen rato para acabar de afirmar que esa persona era Kendrick. Pero bueno, evidentemente yo ya os adelanto que era Kendrick. Kendrick estaba incrustado en el agujero que se queda en el tatami o en la colchoneta enrollada, que para que os hagáis una idea era súper pequeño, o sea, el agujero, o sea, no agujero, el hueco, o sea, es como algo así, ¿no? O sea, como si esto fuera una colchoneta y tú la enrollas así. O sea, esto evidentemente en una escala grande, pues el agujero que se queda ahí dentro es donde estaba Kendrick. Vale, para que os hagáis una idea, el agujero que se queda en prácticamente todos los tatamis que estaban enrollados y que estaban ahí puestos era del diámetro más o menos de una cabeza. O sea, tú podías ahí meter la cabeza, pero claro, es que están los hombros. ¿Cómo era posible que un chico que además Kendrick era como bastante anchito de hombros, cómo era posible que estuviera ahí incrustado? Porque de verdad es que estaba metido a presión.
Kendrick estaba boca abajo, uno de sus brazos lo tenía por encima de la cabeza y el otro brazo lo tenía pegado al cuerpo. Llevaba puesto unos jeans cortos muy anchos, algo desabrochados. Uno de sus bolsillos estaba como fuera y en el otro bolsillo llevaba su teléfono móvil LG y en la mano que tenía pegada al cuerpo llevaba los auriculares. Como te puedes imaginar, Kendrick estaba en un hueco donde lo ocupaba prácticamente todo los hombros, que, vuelvo a repetir, estaba aprisionado, estaba muy apretado ahí dentro. Pero la parte de las piernas tenía algo más de soltura, por así decirlo. Bueno, pues resulta que, como te he comentado antes, la chica que se dio cuenta de que ahí había alguien fue por los calcetines que le asomaban. Él llevaba unos calcetines de color blanco. Por cierto, hay muchísimos documentos, o sea, muchísimas fotografías de este caso en internet. Es un caso súper documentado, pero os advierto que son muy fuertes, ¿vale? Él estaba como con los calcetines, pero como por detrás de sus rodillas tenía unas deportivas. O sea, daba la sensación que Kendrick, cuando se quedó ahí intentando escapar o intentando salir, quizás moviera tanto los pies que se quitara las bambas y las bambas justamente cayeran detrás de él. No estaba como detrás de sus rodillas. Y un dato que creo que es bastante relevante es que sí es verdad que en muchos sitios he leído, he visto y todo, que Kendrick tenía una de las manos así, o sea, como por encima de la cabeza, pero en otros muchos sitios he visto que Kendrick tenía, o he leído, mejor dicho, que Kendrick tenía los dos brazos pegados al cuerpo. Como su cabeza estaba boca abajo con tanta presión, tanta calor y al final todo te baja a la cabeza, cuando se encontró al chico su cara estaba completamente hinchada y deformada. Además que por eso, por tanto rato en esta posición, le salió sangre y también había vómito. De esto último probablemente es de donde salía el mal olor cuando se tumbó el rollo de la colchoneta. Para este momento todo el instituto se enteró que se había encontrado el cuerpo sin vida de un alumno y de esta forma, o sea, pues los alumnos hablando entre ellos, fue como Jacqueline se enteró de que efectivamente habían encontrado el cuerpo de un alumno y que este alumno era su hijo. Jacqueline estaba completamente desesperada porque tardarían bastante en certificar que era Kendrick, pero enterarte de algo así debe de ser terrible. Y aunque certificaron que esa persona era Kendrick a las 8 de la tarde, la policía lo que hizo fue tomar las zapatillas, las deportivas que estaban detrás de las piernas de Kendrick y enseñárselas a la madre para si ella las reconocía. Y sí, la reconoció y bueno, o sea, es que debe de ser eso tan heavy. Es que al menos en mi canal quiero muchas veces reflexionar sobre lo doloroso que debe de ser que te den esa noticia. Ya el momento de que no encuentras a tu ser querido, ese vacío en el interior de dónde estará y luego más tarde que te digan no, es que lo hemos encontrado. O sea, la policía además dijo que la hora en la que Kendrick perdió la vida fue alrededor de las 2 del mediodía del día anterior, del día 10 de enero de 2013. Vale, algo muy importante a tener en cuenta es que si Kendrick estaba boca abajo en este rollo de la colchoneta, abajo del todo, por así decirlo, pegado a su cabeza, había una deportiva diferente a la que se encontró en la parte de arriba, detrás de sus rodillas. Esta deportiva, una deportiva negra, un poco más como de vestir, y además la otra deportiva, porque nada más había una ahí, la otra deportiva estaba fuera, estaba en el gimnasio por ahí tirada. Entonces, teniendo en cuenta esto, la primera hipótesis y prácticamente la única hipótesis de la policía, en el interior, en el hueco que queda, se le cayó la deportiva, entonces se metió de cabeza a intentar cogerla, entonces se quedó ahí atrapado. Y además hay que tener en cuenta que este rollo de colchoneta donde estaba metido Kendrick era el que estaba más en la esquina. Entonces, una vez se metió, por mucho que gritara, es que estaba como muy acolchado, o sea, era imposible que nadie le escuchara. Entonces se quedó allí y no fue capaz de salir hacia afuera. Una vez todo
todo el mundo se entera de esta triste noticia, varias personas y sobre todo los alumnos comienzan a cuestionarse esta hipótesis de la policía. ¿Por qué? Porque muchos alumnos, cuando se les caía algo en el interior, en el agujero, en el hueco, mejor dicho, de estas colchonetas enrolladas, lo que hacían era meter el brazo, porque era prácticamente lo único que cabía. Nunca nadie en el instituto había visto a alguien meterse de cabeza. Sin embargo, este caso presenta muchas inconsistencias. Para mí, la principal tiene que ver con la deportiva encontrada al fondo del hueco de esta colchoneta. Como os he dicho, y esto forma parte de, bueno, pues la teoría de la policía, es que abajo del todo, o sea, tendríamos el agujero, ¿no? Este es el agujero donde Kendrick estaba boca abajo. Aquí estaría la deportiva, su cabeza y su cuerpo. Ok, vale. Hemos dicho que Kendrick, al estar tantas horas, estar muy aprisionado con el calor y todo esto, pues vomita y además, bueno, pues hay sangre, todo eso, fluidos, bueno, cosas muy desagradables. Pero pues es normal porque es algo como muy heavy estar así. Bueno, no quiero ni imaginar porque debe ser algo terrible. El caso es que evidentemente, si el motivo por el cual Kendrick se metió ahí era porque se le había caído una deportiva, la deportiva tendría que estar pringada de todos estos fluidos que estamos hablando. Pues la deportiva estaba limpia, no tenía ninguna mancha, era como que estaba posada encima de todo esto. Otra de las mayores inconsistencias con respecto a este caso es por parte de la desidia policial. ¿Por qué? Porque el gimnasio se tendría que haber catalogado o mantenido precintado como una escena. Una investigación no debe de ser contaminada. Hay a veces que por circunstancias pues lo es, o sea, se contamina, como por ejemplo porque en un principio se estaba intentando salvar la vida de una persona como era la de Kendrick, pero en el momento en el que ya pues nos damos cuenta que esta persona pues no tiene vida, en ese momento se precinta para que nadie más pueda contaminar. Vale, pues resulta que tanto los alumnos como los propios paramédicos que asistieron y que luego certificaron que Kendrick no tendría vida y todo eso, diría que ningún policía se puso los trajes correspondientes para no contaminar las escenas, que básicamente es el típico EPI que estáis viendo a continuación, para preservar el mínimo indicio que pueda haber en un lugar así. Lo que pasa es que desde un principio la policía cerró este caso como un accidente y no dio pie a ningún tipo de investigación. ¿Qué pasa? Que es que además de lo que os acabo de decir, dejaron o pasaron por alto muchísimas pruebas que se escondían o que estaban en el propio gimnasio y que estaban a simple vista. Para empezar, 2 pares de deportivas que no formaban parte, que no eran de Kendrick, que estaban en las gradas. Pero es que además en la pared blanca del gimnasio, muy cerca de la colchoneta donde se había encontrado a Kendrick, había unos manchurrones de color rojo que parecía y se podía observar que eran sangre. La policía, según dice, analiza este fluido que tiene pinta de que es sangre y dice sí, efectivamente es sangre. Pero se limitan a decir que no es de Kendrick. Ok, no es de Kendrick, pero ¿de quién es? Bueno, pues no se analizó, no se cotejó con nadie más y cuando se le preguntó a la policía por qué no se intentó encontrar a quién pertenece esas salpicaduras de sangre, porque no sé si os la voy a poder poner, pero de verdad que son bastante grandecitas, son unas cuantas y son bastante grandes. Bueno, pues la policía dice que es que no puede cotejar este ADN, la sangre, con todos los alumnos del instituto porque es que son muchísimos alumnos y muchísimos profesores y que claro, no va a estar haciendo más de 3.000 pruebas, que no podía ser. Ok, vaya a ser que hagas tu trabajo, cariño. En el gimnasio, aparte, también se encontró una sudadera Hollister y además en una de las mangas tenía como una mancha rojiza en el borde del puño. ¿Lo has analizado tú? Vale, pues ya está. Este caso en Estados Unidos fue muy sonado y hay bastantes documentales que hablan sobre este caso y analizan todo lo que sucedió y sobre todo hay entrevistas con, en este caso, el sheriff del condado, que al final era el jefe de policía
que estaba a cargo de toda la investigación que se hizo en este gimnasio, que como os estáis dando cuenta fue completamente nula. Bueno, total, que hay grabaciones donde se le pregunta directamente a este señor por qué no se puso más esmero a la hora de analizarlo todo y sobre todo por qué no se analizó o no se intentó cotejar esa sangre encontrada en el gimnasio. Y este señor se limitó a decir que, bueno, que al final ese espacio donde se encontró a Kendrick es un gimnasio y que pues los niños hacen daño y a veces hay sangre. Y ya está, y se queda este señor tan ancho y se va a comer sus donetes, o sea, muy fuerte. Pero ¿qué pasa? Que cuando un caso es extraño y cuando un caso no se investiga bien, sale por algún lado. Y sería por parte de los propios paramédicos que asistieron, que fueron allí el día de los hechos, que fueron llamados por emergencias, dirían que es que se hizo muy mala praxis, porque resulta que en el estado de Georgia, cuando se encuentra un cuerpo, cuando la policía llega al lugar de los hechos y encuentra un cuerpo, lo primero que tiene que hacer es llamar al forense, al patólogo, y esto no se hizo. Resulta que se habló a posteriori con el forense que hizo la autopsia a Kendrick Johnson y dijo este propio forense que efectivamente los paramédicos tenían razón. A él se tardó 6 horas en llamar. Quiero decir, un policía llega a la escena, encuentra un cuerpo, inmediatamente tiene que llamar al patólogo. Que si el patólogo tarda 7-8 horas en llegar, da igual, pero el policía tiene que llamar primero. Mientras tanto, el policía puede estar haciendo el reportaje fotográfico correspondiente o hablar con la gente que está alrededor o lo que sea, pero por ley se tiene que hacer eso. Bueno, pues en este caso no se hizo así. Además, según los paramédicos que llegaron in situ en ese momento cuando se llamó a emergencias, pues llegó también una ambulancia, como te digo, ellos dijeron que había claras diferencias en cómo se encontró el cuerpo de Kendrick a cómo se comenzó a fotografiar, porque según estos patólogos tuvieron la sensación que a Kendrick se le introdujo más hacia adentro para hacer las fotografías. A pesar de esto, a Kendrick se le lleva a hacer la autopsia, el forense determina que, pues bueno, que es lo que parece, se quedó atrapado, se quedó sin oxígeno, con la presión, estar boca abajo y todo esto, y que al final efectivamente no había nada en el cuerpo de Kendrick que determinara o que llamara la atención y que fuera susceptible de que le pasó otra cosa. Básicamente, hablando claro y pronto, Kendrick perdió la vida como parecía que fue un accidente y pues se asfixió. Y sería de este modo, con este informe, que el 2 de mayo de ese mismo año se cerró el caso diciendo que lo que le pasó a Kendrick Johnson fue simple y llanamente un accidente. Sin embargo, tan solo 2 horas más tarde de esta noticia, de que se cerraba el caso de Kendrick, familiares, amigos y vecinos se estaban manifestando en las calles de la ciudad diciendo que esto no era normal, pidiendo justicia para Kendrick. Y es que hay muchas veces que, si es verdad, puede ser así, o sea, puede ser que Kendrick tuviera un desafortunado accidente, pero déjalo claro, deja a la familia tranquila, haz tu trabajo en condiciones, asegúrate que no haya flecos sueltos. Y en este caso había muchos flecos sueltos. Pero es que no estáis preparados para lo que se viene. Tanto Jacqueline como Kenneth, los padres de Kendrick, estaban seguros, o sea, sentían que esto no había sido un accidente y decidieron mover cielo y tierra para volver a abrir esta investigación. Para empezar, hablaron con varios alumnos y a todos les parecía muy raro que alguien se hubiera quedado en el hueco de estas colchonetas o tatamis o como lo quieras llamar. Y es que además muchos alumnos están de acuerdo con que es que el instituto es muy grande y el gimnasio siempre está lleno de gente, y más a la hora en la que se supone que a Kendrick le pasó esto. O sea, era como alrededor de las 2 del mediodía. Es más, un dato que me he saltado por alto es que Kendrick faltó algunas horas. No es que Kendrick acabara sus clases y fuera al gimnasio a entrenar, sino que lo que le pasó durante sus horas lectivas. Aún todavía le quedaba 2 horas en las que, bueno, el profesor le puso falta. O sea, pasó en ese momento. Y por eso mismo a los alumnos les parecía raro que nadie viera nada, que nadie viera que el chico se estaba quedando ahí atrapado. Y por otro lado, algo que llama muchísimo la atención y que comienza
a dejar claro que tantas coincidencias juntas igual se trata de una no coincidencia, es el tema de las cámaras. Resulta que este instituto, imagino que como prácticamente todos, tenía cámaras. Y en las cámaras se puede observar cómo Kendrick está entrando al gimnasio. Es más, en varias cámaras de los pasillos se le ve a él perfectamente, súper bien. Que por cierto, os he dicho antes que en el gimnasio se encontró una sudadera Hollister. Se sabe perfectamente que esta sudadera no era de él, porque en las cámaras se ve que él llevaba una camiseta como con las mangas amarillas. El caso, Kendrick entra en el gimnasio y justamente las cámaras del gimnasio paran cuando Kendrick pasa y la cámara se apaga. Tiene el poder de apagar Kendrick las cámaras. Pero este dato tampoco sirvió para volver a abrir la investigación. Así que con todo esto, varias personas que forman parte de la comunidad y sobre todo de la iglesia de la comunidad de donde viven los padres de Kendrick, hablan con el reverendo que al parecer tenía algo de relevancia o que conocía a varias personas y deciden agruparse, hacer piña y a pedir ayuda y recursos para ver si pueden conseguir o presionar para que este caso se vuelva a abrir. Tan famoso se hace que los padres acabarían siendo representados por Benjamin Crump. Este hombre es considerado el fiscal general de los negros y de alguna forma este hombre impulsó el Black Lives Matter. Y llegados a este punto y teniendo en cuenta lo que te acabo de decir del Black Lives Matter y todo esto, igual tú estás pensando, Marta, yo creo que aquí se están mezclando conceptos porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, hay que tener en cuenta que todos y cada uno de los investigadores de este caso eran blancos blanquitos, ¿eh? O sea, esto hay que tenerlo en cuenta y más adelante lo entenderás. El siguiente paso para Jacqueline y Kenneth, los padres de Kendrick, es poner en duda la autopsia que se le hizo a su hijo. Entonces lo que hacen es coger el informe de la autopsia de su hijo, que se hizo en una primera instancia, y ponerse en contacto con un patólogo, con un forense que tenía mucho renombre. Se lo entregan, este señor lo lee y ve inconsistencias en la autopsia desde el primer segundo. Este forense es el doctor William R. Anderson, le vamos a llamar William Anderson. Y este señor, cuando se pone a leer la autopsia, se da cuenta de una cosa muy indicativa de un error con respecto a cómo se había encontrado Kendrick. ¿Por qué? Teniendo en cuenta cómo se encontró a Kendrick, que estaba boca abajo, muy aprisionado, le faltó el aire. Y cuando te pasa eso, los pulmones al parecer se encharcan. Bien, pues según el primer forense, los pulmones de Kendrick tenían un peso y un color y estaban perfectos. O sea, no había nada diferente ni raro ni ningún indicativo que dijera que esos pulmones dejaron de respirar. En ningún lugar ponía nada en referente a esto. Entonces, con esto solo, el doctor William Anderson dijo, vale, pues aquí ya tenemos un error. Esto ya está mal. Así que, aprovechando esta evidencia, el patólogo William Anderson aceptó hacerle una segunda autopsia al cuerpo de Kendrick, que ya había sido enterrado, ya se le había hecho la autopsia, así que se tenía que exhumar básicamente, pero antes tuvieron que pedir permiso al juez que llevaba este caso, que vuelvo a repetir que este juez también dictaminó que todo esto había sido un accidente. Pero teniendo en cuenta este error en la autopsia, el juez encargado de este caso no tuvo más remedio que permitir que se hiciera esta exhumación. Y amiga, es que no eres consciente, amiga, no eres consciente de lo que te voy a decir ahora. Cuando el doctor William Anderson comienza a hacer la autopsia, la segunda autopsia a Kendrick, descubre que Kendrick por dentro, en su interior, no tiene nada. Corazón, hígado, pulmones, no hay nada, cero. Nada. Lo que aquí, cerebro, no hay tampoco. No está. ¿Y sabes lo que sí que hay? Papel de periódico. Entonces, resulta que por parte de la funeraria, cuando se pide explicaciones, la funeraria dice, yo no sé, este es el señor que le hizo la autopsia, yo a mí no me cuentes nada. Por parte del forense que hizo la primera autopsia, él dice, no, yo hice
lo hice como se tiene que hacer, la autopsia como se tiene que hacer, lo pesé todo, lo medí todo, vi que todo estaba correctamente y después, pues bueno, pues me deshice porque sí. Vale, señor, muy bien. Vale, lo puedo llegar a entender, o sea, no lo entiendo, pero puedo llegar a entender que decidas deshacerte de lo que tenemos en el interior. No quiero decirlo porque a YouTube no le gusta. Con lo que respiramos, con lo que vivimos, que tenemos dentro en nuestro interior. Tú sabes lo que es, ¿no? Si tú decides hacer esto, para empezar, tienes que tener la aprobación de los padres. Los padres no permitieron ni dieron la autorización que tú te deshicieras de las cosas que tenemos por dentro. Pero es que además tenías que haber escrito en tu informe que te ibas a deshacer de esto y que la práctica que ibas a hacer, que luego ibas a meter dentro papel de periódico. Muchacho, que no lo dijiste. Cabe decir que si veis alguno de los documentales de este caso, el primer forense, yo creo que le queda un hilo de vida. O sea, es que ese señor está para la extrema opción y te lo digo de verdad, ¿eh? Pero es que además, aparte de lo que te acabo de decir que me parece absolutamente increíble, el patólogo William Anderson descubrió que Kendrick tenía un fuerte golpe en el costado. Este fuerte golpe ya fue indicado por los paramédicos que llegaron al gimnasio. A ellos les pareció ver un golpe. Lo que pasa es que al final el cuerpo estaba en una condición, pues, muy amoratado y todo esto, como que no se acabaron de dar cuenta, pero a simple vista parecía que tenía un golpe en el costado. Pero el primer forense no lo dijo, no lo puso en el informe, no dijo que había ese golpe en el costado, que Kendrick tenía ese golpe en el costado. Por parte del presidente de la Asociación de Examinadores Médicos, dijo que el tema de poner papel de periódico o incluso poner serrín en el interior de alguien cuando ya está desvivido, se hacía antiguamente para dar volumen cuando se va a... Pero en el caso de Kendrick no se iba a hacer esta técnica y además en el caso de Kendrick no se hizo el típico velorio donde se pone tal para que se vea, ¿no? No se iba a hacer porque cabe recalcar que Kendrick había estado boca abajo y estaba muy hinchado, o sea, su cara se había quedado muy mal, era muy impactante y eso no se iba a exponer. ¿Qué motivo hay para hacer esa cosa de dejar periódicos dentro en el interior? O sea, es que no tenía sentido. La familia de Kendrick entonces demandaría a la funeraria por mala praxis. Sin embargo, con el tiempo, esto se sabría más tarde, según los políticos de Georgia, la funeraria no hizo nada malo, así que esa demanda pues se quedó ahí tal cual. Cuando todo esto sale a la luz y teniendo en cuenta que este caso ya de por sí era muy mediático, distintos políticos de Georgia se involucraron o al menos dijeron que iban a hacer algo para solucionar el caso de Kendrick. Pero tú ya sabes, esto ya es lo de siempre. Mucho bla 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 y poco bli bli bli. O sea, no hicieron nada. Pero sí que es verdad que el caso se volvió a abrir y se volvió a analizar cosas que en su momento pues no se hicieron en condiciones, como por ejemplo las cámaras. Claro, en ese momento lo que se estaba analizando no eran las cámaras in situ, sino las grabaciones de las cámaras que se extrajeron. Se llevaron a un experto que analizó el tipo de cámara que había en el instituto, que era una Toshiba. Según este experto dijo que son cámaras que funcionan bien, cámaras de seguridad que funcionan bien, pero que después de hacer un análisis exhaustivo, él vio que las cámaras estaban sincronizadas de hora. Por eso, en un principio se certificó o se dijo que Kendrick había perdido la vida en torno a las 2 del mediodía, pero no era real, o sea, había sido antes, porque si os acordáis, Kendrick perdió 2 clases, o sea, los profesores le pusieron ausente en 2 clases. A él le pasó esto antes de la hora de salir. Y esto aún pone las cosas peor, porque cuando acababan las clases, muchos alumnos se iban. Había menos alumnos. Entonces era más fácil que nadie le viera en esa situación. Pero en hora lectiva es raro, ¿no? Sin embargo, cuando se cumple un año
de que Kendrick perdiera la vida. Las autoridades creen que todavía no hay suficientes indicios para abrir el caso en condiciones, o sea, volver a invertir tiempo, dinero y esfuerzo en el caso de Kendrick. Deciden cerrar el caso y volver a decir que no, que eso fue un accidente. Salió un señor a decir que si esto que le había pasado a Kendrick hubiera pasado en los años 60, que entonces sí que tendría motivos para pensar que era una tapadera de algo mucho más oscuro, pero que si pasaba en el 2013, que no. Que eran habladurías, que el chico pues había tenido un accidente. Pero ¿qué pasa? Que cuando un caso se hace tan mediático, y en este caso que hay tantas incógnitas, la gente tiende mucho a hablar de ideas conspiranoicas y todo esto, que está bien, o sea, bueno, que está bien, que tú verás lo que haces, pero me refiero, que me voy por las ramas, me refiero a que este caso no tiene por qué ser algo ultra turbio, no hace falta. Me refiero a lo siguiente. Jacqueline, la madre de Kendrick, habló con la policía y le explicó que su hijo en varias ocasiones había recibido por algunos alumnos, o sea que le habían en más de una ocasión, y que además Kendrick le explicó a su madre quiénes eran, y justamente esos tres abusones, porque eran tres, 2 hermanos y uno más, los 3 eran hijos de policías, y los 3 bien blanquitos. Que yo también soy blanquita, que al final estoy en una posición de privilegio como una casa, pero quiero que lo sepáis. Finalmente los padres de Kendrick se hartaron de todo esto, se hartaron de la policía, se hartaron de los políticos que se habían inflado el pecho diciendo que les iban a ayudar y al final no hicieron absolutamente nada. Deciden poner una demanda en contra del instituto diciendo que en varias ocasiones Kendrick llamó a su madre diciendo que se había bajado del autobús varias paradas antes de la que a él le tocaba, porque estos 3 niñatos le estaban haciendo la vida imposible. Además, esta demanda que pusieron los padres de Kendrick en contra del instituto iba porque la propia Jacqueline habló en más de una ocasión con profesores y al final personal del instituto y ellos no hicieron absolutamente nada. Quiero hacer un paréntesis aquí y decir que esto es algo que pasa muchas veces. Os voy a hablar de una experiencia personal muy pequeña. A mí me hice la vida imposible, pero una forma increíble. Mi madre fue a hablar con la directora. Mi instituto era un instituto muy pequeño y cuando mi madre fue a hablar, la directora le dijo a mi madre: bueno, es que tu hija se tiene que espabilar, tiene que sacar carácter, porque si no, cuando entre en el mundo laboral se la van a comer. Y así justificamos que me hicieran la vida imposible. Así que imagínate en un instituto enorme. Y además, cuando tienes ya el antecedente de que a tu hijo le ha pasado, sabes que a tu hijo le ha pasado. Estos 3 niñatos, por cierto, eran Brandon Bells, su hermano Brian Bells y un tercero llamado Ryan Hall. La familia de Kendrick hizo tanto ruido que se volvió a medio abrir una vez más la investigación. Cabe aclarar que cuando se volvía a abrir esta investigación no era como que le ponemos todos los medios, sino que se hace como una pequeña investigación para saber si efectivamente se puede abrir. Es más, en este caso entra en juego el gran jurado. El gran jurado es que es un poco difícil de explicar. Ya os lo he explicado realmente. Si eres de los que me sigues hace mucho tiempo, yo esto te lo he explicado. Es un juicio donde se lleva a juicio, nunca mejor dicho, si vale la pena abrir en este caso una investigación o llevar a juicio a alguien. Es como que se debate si vale la pena o si es plausible o qué es lo que le parece o si las pruebas indican que sí o que no. ¿Entendéis? Bien, entonces se hace esta pequeña investigación para saber si se inicia una investigación grande para esclarecer nuevamente qué es lo que pasó con Kendrick o si simplemente fue un accidente. Y descubren muchas cosas muy llamativas. A decir verdad, hay como muchas pequeñas pistas en torno a este caso, en torno a estos 3. No os las voy a decir todas porque a veces son cosas como minúsculas, pero me voy a centrar en una de ellas que para mí es la que te deja en plan. Resulta que cuando la familia de Kendrick, o sea, los padres de Kendrick, ponen una demanda en contra del instituto de Kendrick porque ellos, los padres, consideran que
el instituto estaba tapando muchas cosas y que además Jacqueline había ido en varias ocasiones al instituto a hablar con los profesores porque estos 3 se estaban pasando con su hijo, el instituto hace una contrademanda y dice esto es mentira porque Brandon Bells, Brian Bells y Ryan Hals, el día en el que le pasa esto a Kendrick, el día en el que supuestamente Kendrick tiene este accidente, estos 3 chicos no están en el instituto. No estaban. ¡Qué casualidad! Se hace un análisis de las cámaras y ese día sí que estaban. Sí que estaban. Huele aquí... Raro, ¿eh? Huele aquí a cerrado, amiga. Además de eso, en una de las cámaras se ve perfectamente que uno de ellos va hacia un lado del pasillo, que justamente ese lado del pasillo va hacia el gimnasio, que es el gimnasio antiguo donde se encontró a Kendrick, y luego cuando vuelve no lleva la misma ropa. Y esa ropa sería muy parecida a la sudadera que se encontró. Bueno, es que se encuentran tantas cosas que, sabes, que no es nada determinante, pero son muchos indicios. Lastimosamente, a veces el dolor y la frustración te hacen cometer cosas que no tienes que hacer. ¿Qué pasa? Que los padres de Kendrick sentían que no se estaba haciendo suficiente para investigar lo que le había pasado a su hijo y cometieron el error de anclarse en las puertas del juzgado que estaba llevando la causa de su hijo. Y pues tuvieron algunos encontronazos con funcionarios que iban y venían de este juzgado. Entonces, pues nada, fueron detenidos y declarados culpables de, bueno, pues de impedir que la gente vaya a trabajar y todo esto. Lo que pasa que simplemente se les condenó a 1 año de cárcel, que no fueron a la cárcel ni mucho menos, pero sí que es verdad que se les dijo que como volvieran a hacer algo así, sí que tendrían condenas más importantes. Esto último que os estoy diciendo ensució muchísimo la reputación de los padres de Kendrick, que entonces empezaron a ser llamados exagerados por parte de la prensa y todo eso, y dejaron de tener tanto apoyo mediático. Y esto hizo de alguna forma que no fueran tan escuchados. Además de esto, como creo que os he dicho durante el vídeo, este caso tiene un montón de documentales. Y en estos documentales se hacen entrevistas a estos 3 tipos, aunque he de decir que los más sospechosos por parte de todo el mundo son los hermanos, son Brandon Bells y Brian Bells. Estos 2 le hacían la vida imposible a Kendrick. Pues bueno, resulta que un periodista fue a hablar con ellos en plan, no, nosotros no hicimos nunca nada, y además uno de ellos, yo que sé, era quarterback. Yo digo quarterback a la persona que juega a fútbol americano, pero no sé en qué posición, así que para mí es un quarterback, ¿vale? Bueno, pues este chico le dieron la oportunidad de ir a una universidad con una beca deportiva porque era muy bueno, y la perdió a causa de las acusaciones que le hicieron por parte de este caso. Y salía como en plan, sí, perdí mi beca, no sé qué, no sé cuánto. Pues chico, ¿qué quieres? O sea, ¿qué te digo? Pues estás involucrado en algo así, normal. Sin embargo, a pesar de todo lo que os he estado contando, años más tarde el fiscal general dijo que las acusaciones en contra de estos 3 chicos eran completamente infundadas y los padres tuvieron que básicamente recoger cable porque estos chicos podían demandar, bueno, pues a los padres de Kendrick. Finalmente, pues creo que no lo hicieron, pero este caso quedó una vez más con que Kendrick sufrió un terrible accidente, muy desafortunado, pero solo un accidente. Me encantaría saber qué es lo que pensáis acerca de este caso, si es verdad que puede ser que muchas casualidades se hayan juntado en este caso y que sea algo muy extraño lo de que se haya quedado ahí atrapado, que luego además el forense hizo un mal trabajo, todo eso. Pero, como en otros casos que hemos analizado en este canal, cuando hay tantas casualidades juntas, a mí me llama mucho la atención. El hecho de que el chico se quedara ahí atrapado cuando nunca había pasado, cuando los alumnos decían que era completamente imposible, que ellos metían el brazo cuando se les caía algún objeto dentro de estas colchonetas. Eso para empezar. Luego, el hecho de... Bueno, es que el forense o el tema de las cámaras y luego que el propio instituto mintiera, y no solamente mintiera, sino que ocultara información, porque
la madre de Kendrick, o sea, Jacqueline sabía y podía demostrar que fue varias veces al instituto a hablar con los profesores diciendo, mira, es que estas personas le están haciendo la vida imposible a mi hijo, hacer algo. Bueno, pues ellos lo negaban, o sea, es como muchas cosas que sí, evidentemente pueden ser casualidades, pero... Yo es que las casualidades es una cosa que no creo mucho. Creo en una, en dos, en una tercera ya. Pero bueno, chicos, ese es mi pensamiento. Evidentemente podéis tener el vuestro. Me encantaría leer en los comentarios qué es lo que pensáis, pero con respeto, ¿vale? Que nunca está de más repetirlo. Decir que el 90% de vosotros sois encantadores, pero me gusta recalcarlo porque de vez en cuando hay alguien ahí que dice cosas que no me acaba de gustar. Pero bueno, en fin, X. Y bueno, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis que os como vuestra cara.